Hermano, todo lo que encontramos en estos breves versículos es para que nuestro corazón rebose de alegría, de agradecimientos y de alabanzas a nuestro Dios. Por todo tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Pero aquí hay algo, pero muy especial, por lo cual aún el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de darle gracias a Dios. Porque es maravilloso, hermano, todo lo que aquí se expresa. Es hermoso ver cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios y cuán fieles y poderosos son los planes de Dios para nuestra vida. No cabe, hermanos, otra cosa que regocijarnos y darle gracias a Dios, hermanos, por haber hecho tanta maravilla para con nosotros, conforme lo vamos a ver mientras hablamos de estas palabras. Y esta porción que leímos, hermano, empieza con dos palabras que tienen una gran importancia o significado. Y es esa, pero nosotros. Eso nos está indicando de que antes de eso ha hablado de otras personas. Pero lo que ha hablado de esas otras personas es completamente diferente y opuesto a lo que está hablando ahora de nosotros. Por eso dice, pero nosotros. ¿A cuáles personas habla? Pues en los versículos anteriores. En los versículos anteriores hay otro grupo de personas de las cuales también Pablo se ha referido. Pero ese grupo de personas nos está diciendo de que sobre ellos ha venido un poder engañoso. Entonces, ese grupo de personas que están en los versículos anteriores al que hemos leído. Hay un grupo de personas sobre las cuales ha venido un poder engañoso para que crean solamente a la mentira y así sean condenados. Eso es lo que dice la Escritura en los versículos anteriores. Y ese poder engañoso, hermano, no es algo común o algo sencillo. Porque todos, hermanos, podemos caer alguna vez en que aceptar alguna mentira, algún engaño de alguna persona. Pero no se está refiriendo a esas mentiras o a esos engaños que caen de vez en cuando sobre nuestras vidas. Que seamos engañados por algo, confundidos por algo. Aquí, hermano, lo que se está hablando es de un poder engañoso, o sea, de un control de la naturaleza espiritual del ser humano que lo arrastra solamente hacia la mentira, a creer el engaño, a creer la mentira, y ese engaño, esa mentira que cree, en definitiva, dice el apóstol Pablo, lo va a llevar a condenación. Aquí, hermanos, principalmente en los versículos anteriores, se está hablando de la época del anticristo, cuando el anticristo se sentará en el templo de Dios, se hará pasar por Dios y hará que lo adoren como Dios. Aquellos sobre los cuales está el poder engañoso van a creer que ese anticristo, ese hombre de pecado, es Dios y lo van a adorar. Porque tienen un poder engañoso, han sido atrapados por la mentira, una mentira diabólica que los arrastra al engaño. Y como van a ver que el anticristo manifiesta poder, manifiesta prodigios, señales, van a decir, este es Dios. Y lo adoran. Al adorar a alguien de esa manera, entonces el apóstol Pablo han sido condenados. A eso se está refiriendo. Pero también el apóstol Juan en sus epístolas dice que ya hay muchos anticristos. Y se refiere a todos aquellos hermanos que están en contra de Cristo o en contra de su palabra.
A eso también se le llama anticristo y de eso ya hay en el mundo. De manera que aquellos que tienen en su vida ese poder engañoso, ese control de mentira espiritual, aún hoy en día son arrastrados y van solamente tras la mentira, aborreciendo la verdad. Entonces, el fin de estas personas, hermanos, es tremendo, es tremendo. Por eso el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. De eso se está refiriendo. Pero ahora el apóstol Pablo dice, pero nosotros, allí es diferente. Aquí está un grupo que cree solo la mentira para que sean condenados, pero nosotros, otro grupo diferente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y aquí es donde nosotros pues debemos dar siempre gracias a Dios. Primero, porque somos, dice, amados por el Señor. Una de las razones, hermanos, por las que le damos gracias a Dios es porque somos amados por el Señor. Dios manifiesta su amor a nuestra vida, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí se manifiesta el amor de Dios para nuestra vida. En que aún habiendo sido pecadores, ya el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, muere por nosotros. Para hacernos nueva vida, nuevas criaturas y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Juan en su epístola dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso dice pues Pablo, debemos darle gracias a Dios porque somos amados por el Señor. Eso es lo más hermoso que puede haber, hermanos. Ser amados por el Señor. Porque es un amor eterno. Es un amor santo, amor puro, amor sincero. Amor que no cambia. El amor de los hombres, el amor en esta tierra, hermanos, muchas veces puede ser fugaz, pasajero, temporal. Pero no así el amor de Dios, porque Él nos ama con amor eterno. Nos amó aún antes, nos ama hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Debemos darle gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es una razón. La otra razón, por ser de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mi hermano, esa frase es de lo más hermoso que uno pueda pensar, hermano. Ahí se muestra el amor profundo de Dios para con nosotros. Que nos haya escogido desde el principio para salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí se habla, hermanos, de ese plan de Dios desde la eternidad. El que Él nos haya escogido o elegido para salvación. Y aquí viene, hermanos, la doctrina de la cual se habla más en la Biblia. Yo quiero decirles hoy
que la doctrina de la que más se habla en la Biblia es la doctrina de la elección. De esa es la doctrina que se habla más. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Porque ese ha sido siempre el plan de Dios. Entonces, para esa doctrina de elegidos, él emplea muchas palabras. Y dentro de la Biblia tienen el mismo sentido o significado teológico. Algunas veces usa escogido, como en esta porción. Otras veces usa elegido. Otras veces usa llamados. Otras veces usa ordenados. Otras veces usa predestinados. Pero todas tienen cercanamente el mismo significado. Y es ese plan de Dios de escoger a algunos para salvación desde el principio. Eso desde el principio no quiere decir, hermanos, de que Dios nos escogió en el momento en que nosotros, digamos, levantamos la mano para venir a la presencia de Dios a recibir el perdón de pecados. No se trata de decir, hoy recibí al Señor, hoy recibí al Señor. Sino que Él dice desde el principio. La misma palabra que se encuentra ya en Génesis 1:1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. En el principio. En el griego es arqué. Es la misma palabra que usa Juan 1:1. En el principio era el verbo, desde la eternidad. Desde la eternidad era el verbo, el logos. Eso es lo que está aquí, desde el principio. Desde la eternidad fuimos escogidos por Dios para salvación. Muchas veces, hermano, eso es difícil de que la mente humana lo pueda concebir. Y por eso hay muchos que se oponen. Y dicen, ¿cómo va a ser que Dios me va a escoger a mí desde el principio si yo no había nacido? ¿Cómo Dios iba a saber de que yo iba a nacer? Y arguyen contra Dios, contra la soberanía de Dios, contra el poder de Dios, contra la omnipotencia de Dios. Pero el plan de Dios es eso. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Que desde el principio Él nos amó. Nos escogió para salvación. Gracias, hermano. Me disculpan, hermano. Primera vez en los tantos años que tengo que voy a tomar un trago de agua en el púlpito. Primera vez, hermano. Y me disculpan. ¿Cómo me vi? Bueno. Entonces, hermanos, desde el principio Él nos escogió para salvación. Este tema es muy amplio, hermanos, pero vamos a tomar algunos aspectos nada más. Y también voy a pedir la ayuda de algunos de ustedes que me escojan algunos textos cuando les diga que me busquen algún texto que tengo aquí anotado. Pero eso desde el principio es lo que nos enseña la Escritura. Si nosotros leemos en Efesios, en el capítulo 1, vamos a encontrar que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el propósito para el cual Dios nos haya escogido para salvación? Dios no hace las cosas sin propósito, hermano. Todo lo que Dios hace, todos los planes de Dios tienen un propósito. Y el hecho de que Él nos haya escogido
desde la fundación del mundo, como dice en Efesios, o desde el principio, como dice aquí en Tesalonicenses, es que Dios en su mente sabia y soberana tiene propósitos por los cuales Él los hizo. Él no hace nada, hermanos, al azar, Él no hace nada a como salgan las cosas, como lo hace el ser humano. Ella lo tiene planeado todo, ordenado todo, con propósitos ya fijos que se van a cumplir. Y ahí yo quisiera, hermanos, que me leyera algún hermano que esté listo de Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Para que me lea, para que participe y usted vea, hermanos, lo que la Escritura pues nos está enseñando. Hablamos de los propósitos de Dios. ¿Por qué es que nos ha escogido? ¿Lo tiene, hermano? Léalo, hermano. 7:9. 7:6, perdón. Amén. Ahí está uno de los propósitos, hermano. Es cierto que ahí está hablando del pueblo de Israel. No vamos a negar eso. Pero dice la Escritura que Él escogió. Es la misma palabra. Es el mismo plan de Dios. Por eso les digo que el plan de Dios de escoger es desde la antigüedad. Si no es nada nuevo. Ya en tiempos de Moisés ya se hablaba de escoger. Y dice que aquí Él escogió. Eso quiere decir también, y ya lo vamos a ver más adelante, de que habían otras naciones, otros pueblos. Pero Él escogió a una nación, a un pueblo. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito que ustedes encuentran allí, hermano? Por el cual Él haya escogido. ¿Cuál sería el propósito? No, hay un propósito, ahí está. Ahí está. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Ese es el primer propósito, hermano. Hay muchos pueblos. Hay muchos pueblos. Aquí está un pueblo, por allá hay otro pueblo, hay muchos pueblos. Pero el que ha escogido Dios es para que sea un pueblo especial para Él. Para Él. Eso es lo mismo que dice el apóstol Pedro. Que nosotros somos una nación santa. Y luego dice, linaje escogido de Dios. Linaje escogido de Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Es decir, hermanos, que si Él nos escoge, es para que seamos un pueblo especial. Ya ese es un propósito, hermano, de Dios. Entonces, no nos escogió simplemente por escogernos para salvación. Eso es lo grande, eso es hermoso. Pero para que le seamos un pueblo especial para Él. Especial. Pero más adelante nos da otro de los propósitos. Y dice la Escritura que nos escogió. Veamos ahí que participe un hermano. Efesios 1, 11, 12. Efesios 1, 11, 12. Ya vimos de que en Deuteronomio y en Pedro, primera Pedro nos dice que nos escogió por ser un pueblo especial, un linaje escogido. Amén, hermano.
Amén. Entonces, hermano, ahí leemos que Él hizo todas las cosas según el propósito. El propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, lo que es importante acá es que entendamos de que todo eso es el designio de la voluntad de Dios y no de la voluntad del hombre. Pero ahí está el otro propósito en el verso 12. ¿Cuál será ese otro propósito que está en el verso 12? Para alabanza de su gloria. Entonces, por eso es que en primero somos un pueblo especial. Porque solo un pueblo especial puede ser para alabanza de la gloria de Dios. Amén, hermano. Ese es el propósito. Dios nos ha escogido para eso. Ahora, hermano, dentro de ese escogimiento de Dios, tiene dos aspectos. Hay un aspecto, hermano, positivo y otro negativo. Siempre que se escoge algo, hay otras cosas que se dejan aparte. Vamos a poner algún ejemplo de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vaya, digamos las hermanas, cuando van de compras al almacén, van a comprar su vestido. Compran, están ahí todos los vestidos, montones de todos colores, de todas las modas, de todas las telas, unos más cómodos, otros más caros. Pero usted, hermana, cuando vaya, quizás va con el propósito de comprar solo un vestido y los ve todos. Y dice, este me voy a llevar. Del montón de vestidos que hay, solo escoge uno. Los demás ahí los deja, no se los lleva. Allí hay un aspecto positivo y el otro negativo. El positivo es aquel que usted escoge. El negativo es lo que deja. Por eso se trata de escoger. Hoy que salí de la casa, yo tengo allí varias corbatas. No sé si tengo 5, 4 o 20, ¿no? Ahí están. Pero entre todas busqué y escogí esta. Las otras ahí las dejé. Esto es lo positivo, lo que yo escogí. Aquello es lo negativo, lo que dejé. Y eso es así en toda la vida, en toda nuestra vida. Siempre escogemos algo y dejamos el resto. Eso es lo que hace Dios también. Hay un aspecto positivo y otro negativo. Cuando Dios escoge a unos para salvación, quiere decir que a otros no los escoge. Porque si escoge es porque a otros los dejó. Entonces, lo que escoge es lo positivo. Lo que deja es lo negativo. Esos son los aspectos que hay en el escogimiento o en la elección de Dios. Muchos ponen esto en controversia y dicen, no, ¿cómo va a ser Dios injusto? ¿Cómo va a ser Dios ingrato? Dios no es ingrato para que deje a un grupo sin salvación, pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice otra cosa. Y eso es, hermanos, el debate. En que unos quieren poner las cosas conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos humanos. Pero las cosas hay que verlas desde el pensamiento de Dios, los cuales son diferentes a como nosotros pensamos. Pablo pone un ejemplo. Y alguien que me busque ahí, Romanos 9, 10, 13. Amén. Romanos 9, 10 al 13.
pero desde el 10. Desde el 10. Amén. Desde el capítulo 8 y todo el capítulo 9, Pablo está hablando de la elección. Y como ha venido hablando en el capítulo 8, aquí en el 9 él pone un ejemplo para manifestar que Dios escoge a unos y deja a otros sin escoger. Y nada más hermoso, ni nada más práctico, ni nada más ejemplar encontró Pablo que poner este ejemplo de estos gemelos, Jacob y Esaú, hijos de Rebeca. Todavía ellos estaban en el vientre de la madre, en el vientre. Y lo dice es para que, dice ahí, para que el propósito de la elección se cumpla, porque aquí da otro propósito. Ya lo vamos a ver. Pero primero veamos de que hay un escogimiento positivo y el otro negativo. Están los dos niños en el vientre. No habían nacido. A nadie le habían hecho bien, ni a nadie le habían hecho mal. Usted como madre sabe, ahí los niños en el vientre, ¿qué mal le van a hacer a nadie? ¿O qué bien? Nada. Pero no habían nacido. Y ya Dios había hecho dos cosas. Había ordenado que el mayor le iba a servir al menor. Y el mayor era Esaú, porque fue el que nació primero. Jacob venía agarrado del calcañar del otro, para no quedarse adentro él solo. Me agarro y este que salga y detrás vengo yo. Pero nació primero Esaú, ese es el mayor. Es el que tenía todos los privilegios como hijo mayor. Pero ya el Señor dijo, no, el mayor va a servir al menor. Y después dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y mire, hermano, si no habían nacido. Y ya Dios en sus planes había amado a uno, pero al otro lo había aborrecido. Qué ingrato es Dios, ¿verdad? ¿Será ingrato Dios o será sabio? Es sabio. Es sabio. Entonces ahí se manifiesta la doble elección. Una para salvación y la otra de rechazo. Y Pablo pone ese ejemplo. Algunos arguyen, como siempre hay contradicciones. No, dicen los que se oponen. Es que ahí se está refiriendo a la nación de Israel, porque Jacob es Israel. Por eso dice ahí. Pero si leemos todo el capítulo 8 y leemos todo el capítulo 9, vamos a ver que no se está refiriendo a Israel, sino a individuos, porque las naciones están formadas por individuos. Y si nos vamos leyendo más y más, vamos a encontrar de que refiere a individuos, a personas. Entonces Dios, hermanos, aquí con eso nos da a entender de que sí, Dios escoge a unos y aborrece a los otros. Ahora tal vez haya que explicar eso de la palabra aborrecer, porque más abajo habla de que también endureció el corazón de Faraón para tener misericordia del que él quiere tener misericordia, y él endurece a quien quiere endurecer, dice. Ahí merece una explicación. Porque alguien puede decir, no, y Dios, ¿cómo va a endurecer el corazón de las personas? ¿Cómo Dios te va a aborrecer si Dios es amor? Claro que Dios es amor.
El hecho de que cuando Dios aborrece o endurece el corazón de una persona es simplemente porque no le da de su gracia. No le da de su gracia. Lo deja que siga con su vida de pecado. En cambio, al que salva, lo transforma. Ya vamos a ver que es la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón. Pero aquellos a los cuales dice la Escritura que los aborrece o que los endurece, sencillamente lo que Dios hace es dejarlos que sigan su camino. Si ya el corazón lo tienen endurecido, ya el corazón está cargado de pecado. Si lo único que requiere el hombre para seguir en su vida de pecado es de que no lo estorben en su vida de pecado, que lo dejen seguir libremente, a seguirse revolcando en la maldad. Por eso a eso se le llama, hermanos, la acción pasiva y la acción activa de Dios sobre el corazón. La forma activa es que Dios obrara en el corazón de los seres humanos y los hiciera más duros, les pusiera más pecado en el corazón, les pusiera odio, les pusiera más maldad. Si Él hiciera eso, en efecto, endurecería el corazón, pero también Él sería el autor del pecado, Dios. Él sería el autor del pecado, porque si le está poniendo más y más pecado al corazón, Él sería el autor del pecado. Y Dios no es autor de pecado. Él no puede formar actuar en el corazón del ser humano para ponerle más pecados. Es suficiente con los pecados que el hombre tiene. Es suficiente. Lo único que Dios hace es, como yo les dije, escogí mi corbata y dejé las otras. Él lo escoge a usted y deja a los otros. Él escogió a Esaú, a Jacob y dejó a Esaú. El mismo corazón de pecado del ser humano sin transformar, Él lo va a seguir endureciendo más y más y más y más y aborreciendo la bondad de Dios. Eso es lo que significa aborrecer. Entonces ahí dice la Escritura, aborreció a aborreció a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Luego dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. O sea, hermanos, de que también ahí está el otro aspecto. Que algunos hermanos también, es bueno que uno conozca todo lo que dicen nosotros. Pero ahí dice no por obras. Porque algunos dicen, no, si Dios Él va a elegir a las personas, porque Él desde la eternidad sabía que esa persona iba a ser buena. Sabía que esa persona iba a llevar una vida moral. Sabía que esa persona iba a creer. Ahí está la otra cosa. Entonces quiere decir que Dios va a salvar a estas personas por lo que esta persona hace. Por eso dice el apóstol, no por obras. La salvación no es, Dios no escoge sabiendo lo que va a hacer el hombre más adelante. Porque entonces ahí es Dios el que tiene la obligación de salvarlo por lo que Él ha hecho, por lo que el hombre ha hecho. Y Dios no va a salvar a nadie por las obras que uno hace. Por eso dice que aún no habían nacido, no habían hecho obras para que el propósito de Dios permaneciese. De manera, hermanos, de que no es esa la forma como Dios va a escoger, de que Dios sabe lo que va a hacer el hombre más adelante y que por eso lo escogió. No, no es ese el propósito. Porque entonces sería que Dios iba a salvar por lo que el hombre hace, por las obras del hombre, pero no es así. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice la Escritura. Y más adelante, hermanos, para cerrar con broche de oro, esto que está diciendo el apóstol, ¿qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios porque escogió a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Hay injusticia en Dios? Se responde, de ninguna manera. De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso no puede estar más claro. No le podemos dar una interpretación buscando la vuelta a ver cómo nos confundimos. No, simplemente eso quiere decir. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Por eso dice la Escritura en el Evangelio de Juan que el Señor a quien quiere da la vida. A los que Él quiere da vida. Es lo mismo, que quien quiere tener misericordia tiene misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. ¿Y quién le va a obligar a Dios que se compadezca de otro? ¿Sí? Me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Mire, hermano, eso es por lo cual dice que le debemos darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que nos haya escogido desde el principio. Desde el principio. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice algo más por lo cual debemos de darle gracias a Dios. Dice, escúchate en primer para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Ahí está, hermano. Cuando ya el Señor nos escoge, nos llama, nos elige, empieza una obra en nuestra vida. Porque si nos escogió es para que seamos un pueblo especial. Si nos escogió fue para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, Él tiene que obrar en nuestra vida. Porque nos escogió, hermanos, estando muertos en delitos y pecados. Siendo pecadores nos amó. Pero para que le seamos un pueblo especial y para alabanza de su gloria, por eso el Espíritu Santo viene a hacer una obra santificadora en nuestra vida. A trabajar, hermanos, en una masa de barro que era deforme. Para trabajar, hermanos, en un cuerpo que estaba lleno de pecado, de obras pecaminosas, que aborrecía todo bien, cargado de toda culpa y todo pecado. Entonces el Espíritu Santo viene a transformar, a obrar en nuestra vida, a cambiar todo eso, a hacer un proceso. Inmediatamente, hermanos, cuando ya eso es en la santificación, cuando inmediatamente recibimos al Señor, ahí somos santos, en ese momento. Pero la santificación es un proceso de toda la vida, no es de un momento. Somos santos porque ya nos apartó para ser un pueblo especial. Pero que el que es santo, santifíquese todavía más. Entonces, ese es un proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. A algunos, hermanos, los santifica pues en una forma, digamos, más espontánea, más rápida, digámoslo así. Y otros van caminando más lentamente, y que caen, y que se levantan, y que se oponen, y que hacen esto. Y ahí van en la lucha entre sí y entre el no. Pero van caminando poco a poco. Porque la santificación depende también de nuestra vida. Depende de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros pongamos de nuestra parte. No los aspectos de nuestra santificación, hermanos, hay tantas cosas que no debemos descuidar. Por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios. Si usted nunca lee la Biblia, si nunca la estudia, eso es un
obstáculo para la santificación porque no sabe lo que Dios le quiere decir. Dios nos habla a través de la Biblia. Entre más escudriñamos la Biblia es porque queremos que Dios nos hable. Y vamos viendo y vamos viendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, no, aquí estoy mal en este aspecto. Dios quiere esto de mí. Y vamos santificándonos para la gloria del Señor. La lectura, la oración. Orar es platicar con Dios. Si usted no platica con Dios, hermano, entonces está enojado con Dios, pues. Se enojó con Dios. Pero en la oración, allí nos ponemos en comunión con Dios. Eso ayuda a nuestra santificación. Congregarnos, hermanos, eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque aquí alabamos unidos a Dios. Por eso nos escogió para alabanza de su gloria. Y aquí, hermanos, nos unimos para alabar a Dios. Eso nos ayuda a crecer en nuestra santificación. Aquí venimos a oír la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos también a santificar? Entonces, y Dios nos manda, hermanos, si no es que queremos o no queramos. Es una orden que Dios nos da de que nos congreguemos. Y si no lo hacemos, hermanos, le estamos fallando a Dios. Porque es el proceso de nuestra santificación. Y hay mucho más. Pero es santificados por el Espíritu. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Luego sigue. Y mediante la fe en la verdad. Mediante la fe en la verdad. Ese es otro de los aspectos por los cuales estamos aquí hablando por lo que le debemos de dar gracias a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Y pone por la fe en la verdad. Aquí viene otro aspecto. ¿Cómo fue que tuvimos fe para creer en la verdad? Y aquí viene lo que dicen los otros. No, dice, si yo estoy aquí como cristiano porque yo fui el que acepté a Cristo. Porque a mí me nació aceptar a Cristo. Porque yo levanté la mano. Y yo lo hice todo. Pero la Biblia no dice eso. Ese es el problema. La Biblia no dice eso. Para tener fe en la verdad, es necesario que Dios nos dé la fe. Si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede tener fe porque está muerto. Un muerto ni puja tan siquiera porque está muerto. Está muerto. Y en la muerte espiritual no puede tener fe porque está muerto espiritualmente. Y la fe es vida. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios tiene que darnos esa fe. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es un don que Dios nos da para que creamos en la verdad. Luego, es en ese momento. Pero también la fe tiene que ir creciendo en nuestra vida, en nuestro andar espiritual. Tiene que ir creciendo. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe.
Quiere decir que la fe es posible que vaya creciendo. Que vaya creciendo. Y por eso la Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para que crezca nuestra fe, una dependencia más completa del Señor. Aún el arrepentimiento. No es uno el que le nace arrepentirse. No es uno. En Romanos dice, ¿o no sabéis que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Si Dios lo hace todo, hermano. En Hebreo dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Da esas dos palabras, hermano. Autor, consumador. No hay ninguna palabra intermedia que diga que tenemos que ayudarle en algo. No, dice autor. ¿Y qué es autor? ¿Qué es autor? Dice que autor es el que hace algo, el que inicia algo, el que es causa de algo. Jesús es el autor de nuestra fe. Él es la causa. Él es el originador de nuestra fe. Es el autor. Entonces, el autor de la fe, el autor de mi fe no soy yo. El autor de la fe que usted tiene, hermano, hermana, no es usted. El autor de esa fe es Jesucristo el Señor. Y bendito a Él. Porque de nada sirviera que yo fuera el autor de mi fe. Esa fe no. Yo prefiero que el autor de mi fe sea el Señor. Porque así sí estoy seguro que esa fe viene de Dios. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el autor de la fe y consumador, el que la finaliza. Por eso en las Biblias en inglés dice, y el finalizador. Así dice, ¿verdad? Finalizador. Aquí dice consumador. Él es el que la inicia y Él es el que la termina. En Él está todo. Por eso dice Pablo, debemos darle gracias a Dios. Porque toda la obra de la salvación viene de Dios. Si Dios nos lo da todo, es por gracia. Por más que mi orgullo me diga que yo tengo que poner mi parte, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer la otra, que yo tengo que ayudar, que yo tengo que vigilar, que yo tengo que caminar recto, que yo... No. Es Dios el que hace la obra. Nosotros no podemos añadirle nada. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Yo eso lo veo, hermanos, tan claro, más claro que la luz del día. Gracias a Dios que está en el idioma que hablo, que entiendo. El Espíritu Santo me aclara esto de una manera, hermanos, que aquí no hay duda. No tengo yo que contradecirle a Dios. Aleluya. Es el autor y consumador de nuestra fe. Eso, hermano, tengámoslo en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos, hermano. Verso, ¿por dónde vamos? Verso 14. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí ya viene, hermanos, es cierto de que todo lo ha hecho Dios, hermano. Pero de aquí, después de este versículo, vienen
lo que son nuestras responsabilidades. Porque tenemos responsabilidades. Pero primero veamos esto, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene otra, con los que contradicen. Porque los que contradicen dicen, bueno, como Dios elige, pues entonces Él va a elegir a los suyos. No hay necesidad de predicarles, no hay necesidad de enseñarles el evangelio, no hay necesidad de nada. Como Él los eligió desde el principio, entonces, de alguna manera, van a llegar a la iglesia sin que nadie les hable de nada. No hay que preocuparse. Pero vea lo que dice Pablo. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. Entonces, hermanos, es necesario predicar el evangelio. Porque ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? El hecho, hermanos, de que es cierto que Dios escogió, no quiere decir que ya no se va a hablar el evangelio. El evangelio se tiene que predicar. Porque la palabra de Dios es la que está llamando y tocando el corazón de la persona. Por eso en el llamamiento, hermanos, hay un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo se le da a todo el mundo. A todo el mundo. Usted tal vez ha asistido en alguna otra época a una campaña evangelística y hay un montón de gente. El evangelista predica la palabra, hace el llamamiento para todos. Ese es el llamamiento externo. Porque él está haciendo a toda la multitud. Pero de toda la multitud no creen todos en el evangelio. Van a creer unos pocos. Para esos pocos que creyeron es el llamamiento interno. Allí es el Dios de la gloria que obró en sus corazones, trayéndolos al arrepentimiento por su benignidad. De esto tenemos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue a Filipos? Y salió por allí y fue al río que pasaba cerca. Allí habían unas mujeres, estaban a la orilla del río. Unas mujeres, dice la Biblia. Y Pablo les empezó a predicar. A todo el grupo de mujeres. Estaban lavando, estaban haciendo ceremonias religiosas, pero allí estaban las mujeres. Y Pablo les predicó. No sabemos cuántas mujeres había, solo que habían mujeres. Pero de esas mujeres en plural, solo una creyó. Y dice la Biblia que esa mujer estaba atenta a lo que Pablo decía y Dios le abrió el corazón para que creyera lo que Pablo decía. Fue Dios. Pablo hizo el llamamiento externo para todos, pero el llamamiento interno solamente fue para una mujer. Fue para Lidia de Tiatira. Solo ella creyó. Pero el llamamiento se hizo, la palabra se dio. Creyó aquella persona a la cual Dios abrió su corazón. Por eso, hermanos, se tiene que predicar el evangelio. Porque cuando se predica el evangelio, es Dios quien va a tocar el corazón de la persona. Lo mismo ocurrió cuando estaba el apóstol Pablo y su equipo evangelístico allá en Antioquía. Les había predicado a todos, a los judíos y gentiles juntos, pero los judíos se fueron, rechazaron la palabra. Ese fue el llamamiento externo para todos. Pero dice que los gentiles dicen, oyendo lo que Pablo predicaba, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Vean lo que es la palabra?
Los que creyeron fueron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A esos Dios les abrió el corazón porque estaban ordenados para vida eterna. Ahí siempre vemos los dos aspectos, el aspecto positivo de la elección y el aspecto negativo. Los judíos se fueron, no les importó. Pero entonces los gentiles se regocijaron, glorificaban la palabra de Dios y creyeron. Porque estaban ordenados para vida eterna. Entonces, hermanos, se tiene que predicar la palabra. Eso de que dicen, no hay que predicarla porque todos ya son elegidos y Dios ya los eligió y no, hay que predicar la palabra. Hay que hablar la palabra. Y Dios será el que hace la obra en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos. Y aquí viene nuestras responsabilidades. No creamos de que porque Dios nos eligió, ya estuvo y ya la hice y estoy seguro que me voy a ver con Él en gloria y no importa lo que yo haga. No es así. No es así. No es así. Ese es un error que tiene la gente. Especialmente aquellos que se oponen. Que, pues hagamos lo que querramos y todo el mundo ya soy elegido. No, ese no es elegido el que piensa así. El que piensa así, el que es elegido piensa en la santidad y en cómo agradar a Dios y cómo serle alabanza para su gloria. Bendito sea Dios. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Ahí hay dos responsabilidades, hermanos. Nos está diciendo que estemos firmes en la fe, firmes en nuestra convicción, firmes en lo que hemos creído, firmes en la palabra. Van a venir dificultades, golpes del enemigo, del maligno, tropiezos, pero a la palabra nos dice, estemos firmes. Van a venir pruebas, estemos firmes. Otros van a dejar la contienda, estemos firmes. Somos nosotros los responsables ante Dios. Usted tiene que estar firme, hermanos. No se deje mover de un lado para el otro. Manténgase firme con su convicción en el Señor. Esa es nuestra responsabilidad, la firmeza. Luego otra responsabilidad, retengan la doctrina que han aprendido. ¿Por qué Pablo les decía eso a los de Tesalónica? Retengan la doctrina. Porque les había predicado la palabra de Dios. Sabía que lo que les había predicado era la verdad. Era el evangelio que Jesucristo le había revelado. Esa era la doctrina, lo que Él les había enseñado. Esa es la doctrina que nosotros debemos de retener, hermano. Es la misma amonestación para nosotros. Que retengamos la doctrina. No les hemos predicado enseñanzas del mundo. Acá no se les ha predicado eso. No les hemos predicado doctrinas que les hemos sacado de la manga de la camisa. No les hemos predicado doctrinas humanas. Si algo me alegra y me goza y me llena de orgullo, es de que siempre les hemos predicado la doctrina que está en este libro. Eso es lo que les hemos predicado. No les hemos predicado otra cosa. Por eso yo puedo decirles con toda confianza, retengan la doctrina que han aprendido aquí. Porque esa doctrina que han aprendido aquí es la doctrina que está aquí. No es otra. No es otra. Es esta doctrina. Entonces tenemos esa responsabilidad, hermano. De estar firmes ante las circunstancias. Y de guardar en nuestro corazón y creer la doctrina que hemos aprendido.
Si les hubiéramos enseñado una cosa que no está apoyada por la Escritura, yo se las dijera. Yo se las dijera. Eso no está apoyado por la Escritura. Pero esto sí está apoyado. Y de esto que está hablando Pablo aquí, que escogido desde el principio, está apoyado desde toda la Biblia, hermano. Si toda la Biblia habla de eso. Y retener que habéis aprendido. Luego habíamos dicho mediante nuestro para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se nos quedó esa frase. Para alcanzar la gloria. Está siempre en el versículo 14. A lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, se nos había quedado. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo es que al creer en esta palabra, eso es para que nosotros alcancemos la gloria. Y eso es algo seguro, hermano. Eso es seguro. Porque nos escogió para salvación. Y el escogernos para salvación es para que alcancemos la gloria. La gloria es nuestra, hermanos. Esté seguro de que va a alcanzar la gloria. No haya ninguna duda en nuestro corazón, hermano. Que vamos para la gloria, si para eso el Señor nos ha llamado también. Para que alcancemos la gloria y estemos para siempre con Él. Para eso nos léame, hermano, ahí en Apocalipsis 17, 14, hermano. Busque el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 17, 14. Amén. ¿Quién fue el rápido o la rápida que lo encontró? Apocalipsis 17, 14. Amén, hermano. Amén. Mire, bendito sea el nombre de Dios. Mire si no vamos a alcanzar la gloria. Que los que dicen que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Llamados porque oyeron el Evangelio. Nuestro Evangelio, dice Pablo. Llamados. Y Dios les abrió el corazón a ese llamamiento. Elegidos porque nos escogió desde el principio. Y fieles porque dice, retengan la doctrina, o sea, retengan la palabra. Pero que vamos a estar en la gloria, pues ahí está hablando ya de la ciudad celestial. Y los que están allá, vuelvo a leerlo, y los que están con Él, con Jesucristo allá en gloria, son llamados y elegidos y fieles. ¿A dónde quedarán aquellos que dicen, no, si nosotros no somos elegidos? Eso no va a estar con el Señor, porque allá van a estar los elegidos desde el principio. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo, para alcanzar la gloria. Vea cómo toda la Escritura se entrelaza versículo con versículo. Y luego, hermanos, de una vez los versículos 16 y 17. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, vuelve a repetir que nos amó, y nos dio consolación eterna, no consolación momentánea, eterna, y buena esperanza por gracia, no por obras, por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme nuevamente en toda buena palabra y obra.
Ahí debe tener cuidado con eso de obra, porque ahí no está diciendo que va a tener obras para salvación. Que vamos a hacer buenas obras nosotros como cristianos, sí, pero no para salvarnos, sino como una consecuencia de la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, que tenemos que obrar para su honra y gloria también, en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nuestra vida. Ahora, las obras que hagamos acá, esas van a recibir recompensa. Eso ya es otra cosa, pero no salvación, sino recompensas que Dios tiene para a cada uno de aquellos que la van a recibir según lo que hagan mientras estamos en la carne. Amén, hermano. Pero ahí, hermanos, nos da esas otras palabras, que Él nos da consolación. Tenemos un consolador y es Jesucristo el Señor. Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo. Y la esperanza que tenemos es por gracia, hermano. Eso es hermoso. No por obras, sino que nuestra esperanza es por gracia, por la misericordia de Dios, por la benignidad de Dios, por la bondad de Dios. Es por gracia que ha obrado en nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces, démosle gracias a Dios, como dice Pablo, por lo que Él ha hecho. Pero también, hermanos, recibamos la exhortación que nos dan los últimos versículos, que no es para, como dicen los que contradicen esto, que vivamos como querramos y de todos modos vamos a ser salvos. No es así. Eso nunca lo enseñamos. Eso nunca. Porque la palabra nos ordena a que vivamos en santidad y en obediencia a su palabra. Amén, hermano. Pero lo que sí, démosle gracias a Dios por su amor. Porque nos amó de tal manera que somos llamados hijos de Dios, como dice el apóstol Juan. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermano. Hemos sido breves, el tema este es muy larguísimo, tal vez en otra ocasión leamos otro versículo más. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos, dándole gracias al Señor. Amado Dios que estás en gloria.